Caballeros, buenas tardes. Ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que grabé aquí en el set. Ha sido un verano muy movido, afortunadamente, en cuanto a fútbol, en cuanto a vacaciones, todo relacionado obviamente con el Mundial, un sub y baja. Creo que ahorita ya, a pesar de que el Mundial sigue, estamos a 4 partidos de que termine, pues el ambiente cayó, sobre todo acá en México, pues con la eliminación de la selección mexicana. El ambiente había sido una locura. No creo que tal cual cayó el ánimo porque ya no hay partidos aquí en el país. Más que nada fue por la eliminación. Si México hubiera calificado, hubiera seguido siendo una locura. Los fan festivals en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara siguen abiertos. También otros watch parties, otros lugares como el Campo Marte, como el hipódromo que están pasando los partidos, los siguen teniendo. La gente sigue yendo, pero pues ya no es lo mismo. La verdad es que el ambiente y todo, esa locura que venía de la mano de la selección mexicana, que no solamente los partidos de la selección, todos los otros partidos, también lo de Colombia acá en Ciudad de México fue una locura, pero pues se contagiaba al final de cuentas. Que México estuviera todavía jugando este torneo, pues contagiaba a todo el mundo. La gente estaba feliz, estábamos en modo FIFAs, todo el mundo se contagiaba, no importaba quién jugaba, era un pretexto para volver a ir al Ángel, echar relajo, la fiesta, que si lo vemos en casa de alguien, el precopeo, de ahí nos movemos. Todo eso terminó con la eliminación de México. Entraré a detalle. Este capítulo lo quiero dedicar especialmente con la selección mexicana, pues analizar un poco su paso por la fase de grupos, ya 16avos, octavos, la eliminación, cómo se vio, estuvo bien, se esperaba esto, se esperaba más, se le debió haber exigido, etcétera. Pues estoy un poco retrasado. Hicimos un trato, una promesa de llegar al capítulo 100 en la semana de la final, pues con estas vacaciones, con estas aventuras que afortunadamente tuvimos en Dallas, en Ciudad de México. Damo tuvo la oportunidad de ir también a Guadalajara, Ciudad de México también al partido. Él estuvo en vivo en esa eliminación contra Inglaterra. Yo también tuve Boston. Fue una locura regresar aquí al estudio. Tampoco se pudo porque, a pesar de que ya estábamos en Ciudad de México los dos, pues entre los partidos, que todavía había 2, 3 partidos en 16avos, no nos podíamos ver. Fue una locura, pero bueno, el punto es que aquí estamos, ya un poco adelantado el Mundial, a punto de terminar. Ya se jugaron 100 partidos de los 104, y apenas regresamos. Yo pensé que iba a haber muchísimos capítulos acá discutiendo, invitados, el Damo también regresando después de toda esta locura, pero no se ha podido. Pronto vamos a estar otra vez la alineación titular sentada en esta mesa, pero por lo pronto voy a hablar el día de hoy de la selección mexicana. Voy a empezar por ni siquiera la fase de grupos, me voy a ir antes, porque creo que esta selección hizo que todo el mundo se ilusionara, pero no lo veíamos venir. Y es que los amistosos previos, hubo una goliza el último partido que fue la despedida, así es como se le conoce al último partido que se juega antes de que empiece el Mundial. Normalmente es despedida porque pues de aquí se van ya al país anfitrión para hacer la concentración, empezar a aclimatarse, etcétera. Pues acá la despedida fue: dejamos de jugar amistosos y ya nos enfocamos a Copa del Mundo con Serbia. Una goleada que no fue pues tan convincente. Creo que mucha gente, ese 5-1 no creyó que en verdad era el dominio que podía tener la selección mexicana contra selecciones europeas de segundo o tercer nivel. Pues autogoles, pues la altura de Toluca, porque fue en el Nemesio ese partido. Como que fue un resultado engañoso, y por eso me quiero ir más atrás. Un amistoso que se jugó en marzo, en la fecha FIFA, la última, en la que también se tuvo el repechaje internacional en Guadalajara y en Monterrey. Fue la reinauguración del Estadio Banorte, Estadio Aztecas, Estadio Ciudad de México, Estadio Guillermo Cañedo, como le quieran llamar. Fue contra Portugal. Un partido medio raro porque esperaba que hiciera Ronaldo, los boletos estaban carísimos, que bueno, ya comparado con lo que fue el Mundial no era tan caro, pero no termina viniendo por la lesión que tiene con el Al-Nassr. De todas formas, Portugal viene con una selección muy fuerte, muy seria. El partido termina 0-0, y si lo analizas así a fondo dices, pues con una de las que venía siendo o se pronosticaba como favoritas para ser campeona del mundo, si le sacas un empate a 0, creo que era un resultado pues bastante bueno, pero
la selección no jugó bastante bien. De hecho, estuvo más cerca el gol de Portugal. Portugal insistió más después de la fiesta de cambios que se acostumbra en los partidos amistosos. Fue más seria Portugal, estuvo más cerca de ganarlo. Incluso los aficionados que estuvimos en el estadio pudimos escuchar cómo la mayoría empezó a buchear, empezó a cantar los soles en los pases de Portugal. No estaba a gusto con lo que estaba viendo. Puede ser que por el precio, porque se esperaba que fuera una fiesta, por lo que me quieras decir. La afición no estaba contenta, se le empezó a gritar al tal Arrangel cada que despejaba. Una locura, en verdad. Creo que ahí la gente tenía miedo de, ay caray, se viene el mundial. Y en sí el grupo era un grupo a modo que no estaba regalado. Si la selección mexicana no hubiera salido de la forma en la que ya hablaré más adelante, creo que pudo haber sido catastrófico, sobre todo con este antecedente tan inmediato. Yo creo que la gente no estaba ilusionada, o sea, había miedo. Yo escuchaba y sentían de repente en el ambiente que la gente no estaba tan convencida de que México pudiera ser líder de grupo, pasando fácil, arrollando, siendo favorito, siendo protagonista, todo lo contrario. Entonces, creo que a esta Copa del Mundo la selección mexicana entra con pues un déficit en el talento que, a ver, si ves hombre a hombre, y yo lo estuve diciendo toda esta temporada, incluso temporadas anteriores de Pacto de Caballeros, a cuadro y también fuera de con amigos, con compañeros, con conocidos, con familiares, hombre por hombre, creo que está, y yo lo mantengo, hombre por hombre. A ver, viendo la lista, viendo las opciones que había para seleccionar a esta Copa del Mundo, de las peores, o si no es que la peor que me ha tocado ver a mí, y no sé si en la historia. De repente veías así los jugadores, siendo honestos, de repente Quiñones, aquí está medio tapado, no muchos apostábamos por él ni esperábamos cosas buenas. De repente en la delantera el Chaquito viene en un nivel muy bajo, Raúl Alonso como que quería despegar, pero no podías. Íbamos a tener que a lo mejor buscar en la Hormiga González, en el goleador de Liga MX, si se podía hacer algo. En media cancha no estábamos tan seguros, la incertidumbre de la portería. A ver, siendo honestos, la gente criticaba mucho a esta selección con estos partidos amistosos, como que no había un ambiente tan confiado para tener una gran Copa del Mundo en casa, que al final de cuentas yo también lo decía, este es el Mundial de Estados Unidos con un par de partidos que le aventaron a México, pero el ambiente que hubo, los partidos que se dieron, los estadios, el cómo recibimos a todos los extranjeros desde que aterrizaban al país, ya fuera en cualquiera de las tres ciudades. Ya, al final de cuentas sí fue un mundial en México, debieron de haber dado más partidos. En tema de infraestructura, de seguridad, pues sí hay muchos peros que dicen que por eso no tuvimos el mundial completo, que no se podía ver. Si te dicen que vas a albergar una competencia internacional que todo el mundo va a voltear a ver, pues obviamente te preparas, ¿no? Y tiene que haber un plan. O sea, sí se pudo haber hecho, no se dio por X o Y. Al final de cuentas, por el ambiente y por todo el sello que dejó México, esos videos que ahorita, bueno, ya cada vez menos, pero en redes sociales estaban en todos lados, en cada esquina lo encontrabas, en cada locura y cada ocurrencia que salían de los fan festivals, de las calles, en los estadios. Aquí en México lo teníamos por montón. O sea, cada video que vieras en cualquier red social, de 5 o 4 eran de este ambiente, de esta locura. Internacionalmente también hizo ruido, también llegó esto. Entonces el sello que dejó México, el ambiente como tal, se va a quedar todo el mundo con esa imagen. Entonces sí fue mundial en México. Sí tuvo mucho que ver la selección mexicana, porque ya entrando a fase de grupos, ya con el torneo iniciado, México, a ver, termina llevándose 9 puntos de 9 sin recibir ningún gol en contra, y creo que es algo histórico. No se había logrado jamás en la historia de la selección mexicana en Copas del Mundo. Pero de todas formas, desde el partido inaugural hubo mucha crítica, hubo de hecho ahí pues descontentos en el estadio. Tuve la oportunidad de estar en la inauguración, como que la gente no se fue satisfecha. Fue un 2-0 que en el resultado, en el papel, fue convincente. Son 3 puntos como le digas y como le llames, pero el accionar no dejó contento a todo el mundo, porque también, a ver, yo creo que esperaban una fiesta. Somos anfitriones, Sudáfrica era el equipo más débil del grupo en el papel. Entonces querían, yo creo que goleada. También cómo empieza jugando México con el balón, tocando, con llegadas. Creo que esperaban más. No se da, es un 2-0
conservador, porque yo creo que Aguirre salió a jugar muy inteligente y todo el grupo lo entendió así. Tenemos que quitarnos los nervios de estar en casa, ver un Azteca repleto, full boletos a tope, no había un espacio, el ambiente fue una locura, se esperaba mucho de ti, todo el mundo te está viendo porque es la inauguración, tenías que quitarte ese nervio, tenías que ganar tranquilo, con orden, desde abajo, sin dejar tanto, pues, no, o sea, esa incertidumbre que había en la defensa tenías que dejarlo atrás. Creo que es algo que logró Aguirre, que jugó inteligente. Él quiso jugar el partido así, el grupo lo entendió y fue bastante bueno que México ganara sin recibir gol. El Tala Rangel estaba medio nervioso, duditativo al principio, pero se consigue el resultado 2-0 sin ser espectacular, pero manejando el partido al gusto y al planteamiento totalmente indicado por Aguirre, con el balón, sin preocupaciones, tocando, matando el ritmo, estamos ganando el partido, entonces vamos para atrás, de repente contragolpes. Fue un muy buen partido que a la gente no la dejó tan contenta, pero pues ya estaba el contagio total de la selección ganó, está aquí el mundial, es una locura, queremos vivir la fiesta. Llega el segundo partido, Corea 1-0 en Guadalajara, el ambiente también total a reventar, una fiesta. Los 3 estadios en México pasaron pues el check de ser grandes anfitriones de un mundial. Ese partido yo creo que sí se sufrió. Era un partido que si se juega varias veces probablemente el empate hubiera sido el resultado más justo. El gol de Luis Romo es ahí pues un choque que hay entre el portero y su defensa, le cae, la mete. O sea, cualquier jugador que hubiera estado ahí parado la metía. Raúl Alonso tuvo otras 2 oportunidades. Corea también se acercó de manera peligrosa un par de ocasiones. Una que saca a Edson, pues no a la línea, pero muy cerca de entrar el balón. Otra del Tala Rangel, esa que termina sacando en la línea. Pues muchas cosas también, la suerte, la localía, la seguridad, la confianza que había en la selección mexicana hizo que se ganara ese partido por la mínima, pero le sumas, además de 3 puntos, confianza al equipo, una plática en el vestidor en la que puedes decir, sabes que lo que hemos estado planeando ha salido. O sea, queríamos ser fuertes y sólidos atrás. Tuvimos ahí contratiempos, pero pues la defensa reaccionó, el portero reaccionó, la que tuvimos la metimos. Fue muy contundente la selección mexicana. Entonces, pues como que eso fue sumando y llega el partido contra Chequia, un 3-0 que también creo que no se veía venir. Insisto, en el papel parecía que Sudáfrica era el más débil. Chequia terminó siendo el más débil, tan así que no calificó y se terminó yendo como cuarto de grupo. Pues también el partido se fue llevando. México nunca estuvo pues aguantando, sufriendo abajo. Chequia se acercó un par de veces, pero México tranquilo, entendiendo su forma de jugar, sabiendo cómo puede sobrellevar el partido. Lo aguantó, cae el primer gol y de ahí el segundo y el tercero pues fueron una consecuencia de la localía, del momento del partido, de Chequia que se había eliminado porque tenía que ganar a fuerza para buscar una calificación como mejor tercer lugar. Las cosas se dieron, o sea, el camino se estaba abriendo. México estaba pues teniendo una identidad, a lo mejor no la de pues super goleador, que está encima del equipo, que tiene posesión del 80% en todos los partidos, que está tire. No, era un grupo que supo cómo creérsela. Aguirre dijo, ¿saben qué? Vamos de atrás para adelante, hay que ser sólidos, hay que sacar las pelotas en el área. Si está a punto de entrar el balón y está cerca de la portería, reviéntala. Tala Rangel, sácalas como sea. Arriba Quiñones, por favor, sé letal, clávalas. Mateo Chávez o cualquier otro joven que va a entrar, aprovechen la oportunidad. Memote, vas a tener 45 contra Chequia, aprovéchalos. Todo eso, o sea, la gente se lo creyó, el grupo estaba muy unido. Aguirre muy querido por los jugadores, principalmente por la afición, por los medios de comunicación. Se armó un grupo, una armonía entre todo México, por así decirlo. Todo el país estaba con la selección, estaba creyendo y los resultados estaban dando. Un paso perfecto en fase de grupos que no se había dado, sin recibir gol, con autoridad y esperando un tercer lugar que podía ser entre Escocia, Ecuador, se podían mover las cosas, Paraguay también podía ser. Termina siendo Ecuador el rival en 16avos, que pues todo empieza
desde la previa. La gente en Ecuador, los medios de comunicación empezaron a decir que ellos tienen jugadores de renombre, que México pues no tiene pues jugadores tan importantes en equipos top, que el Chaquito pues está en la banca del Milan, fuera de ahí déjale de contar, es una selección muy joven, muy pues perdida, sin brújula, que apenas comienza en un proyecto que ya se va a ir a Aguirre, que fue un bomberazo una vez más. Pues sí, a ver, eso es lo que decíamos, y así empecé el capítulo. Creo que es lo que la gente en México creía, esperaba, pero cambió. Todo cambió, el chip se transformó, entraron en modo mundial y pues no sé si Ecuador se quedó con la idea previa y no fue siguiendo a la selección mexicana durante el mundial, o fue a lo mejor una estrategia de pues vamos a tirarles presión y a nuestros jugadores vamos a enaltecerlos para que se crezcan y lleguen en mejor forma, no sé, pero el partido empezó desde ahí. Una locura también lo de llevar serenata y hacer ruido y no dejar que no duerman los jugadores, que a ver, creo que ya lo había dicho en otro capítulo, estamos en el siglo XXI, pleno 2026. Obviamente podían dormir si querían los jugadores en un hotel en el que no estás en el piso 1, estás seguramente en los pisos más altos, cerca del penthouse, muy alejado de la calle. No ponen vidrios delgados, son doble capa y te quitan y aíslan el ruido, y puedes ponerte de estos audífonos para dormir que aíslan el ruido también y que son cómodos. A ver, o sea, hay 10,000 maneras. Eso fue perder mal, o sea, no saber perder, se le dice tal cual y no pasa nada, y México lo ha hecho y Chivas lo ha hecho y el Bayern lo ha hecho y Alemania lo ha hecho. A ver, todos hemos pasado por ahí. Ecuador le tocó perder y no saber perder, no saber aguantar. Al final de cuentas, llega la selección ecuatoriana, México, los mejores 45 minutos de la Copa del Mundo, sin duda, y los mejores 45 minutos que les recuerdo en muchísimo tiempo. Salió a atacar, salió a proponer, salió a no tengo miedo, no tengo nervios, estamos en casa y queremos matar el partido lo antes posible. Wow, mis respetos. Juega bastante bien la selección mexicana, termina ganando merecidamente. Fue un 2-0 que pudo haber sido mayor. La victoria pudo haber sido un resultado de escándalo, tal vez. Al final no pasa. Hay una tarjeta roja también contra Hincapié. De estas nuevas reglas que, a ver, gustarán, no gustarán, son justas, no son justas. No sé, tal vez este va para otro capítulo, pero la regla está. Y así de fácil es, si te tapas la boca para hablar, es tarjeta roja, así de fácil. O sea, ay, es que le dije algo bueno y nada más estaba contándole un chiste, que si se acordaba de la fiesta que nos metimos cuando jugaba en Inglaterra, no importa, te tapas la boca y aunque digas cosas buenas, cosas malas, es tarjeta roja, pum, se va, adiós, se acabó. Hincapié, pues error de concentración, y obviamente no le dijo algo lindo al Chaquito, le mentó la madre, se termina yendo y México una vez más, también ahí el Chaquito, que pues ahorita también daré mi punto de vista final sobre su accionar en el Mundial. En ese momento en específico, inteligente, frío, calmo, algo que te da también el resultado del partido. En vez de reaccionar y voltear y contestarle a lo mejor con la boca tapada también, o una grosería así, o un empujón, una agresión, lo que me digas, reaccionó. Él sí estaba concentrado y se acordó que esta nueva regla se puso en vigor en este mundial, entonces vamos a aplicarla, y él es el que va y le grita al árbitro y el árbitro termina yendo al VAR y pues a ver, si la regla es sí o no, pues se tapa la boca así, vámonos, roja, se acabó, adiós. México fue muy superior, y todo esto aunado con con la fase de grupos que tuvieron en esta Copa del Mundo, la ilusión seguía creciendo, el ICC estaba a tope, los videos con la rola de Juan Gabriel al máximo. La fiesta fue una locura. Ya verán, más adelante sacaré un blog de cómo lo viví en un watch party en Boston, pero acá también el Zócalo a reventar, o sea, todo. Y lo que estaba diciendo, ese camino que se venía dando seguía abriéndose. Inglaterra era el siguiente rival, pero Inglaterra le costó trabajo Congo. Entonces era una selección a la que se le podía jugar, se le podía ganar. Todo se estaba armando, todo se estaba encaminando. Y cuando llega ese partido, como que, no sé, el ambiente se sentía para hacer una noche importante, una noche para tal vez hacer historia. Se retrasa el partido, igual que en el Ecuador, 1 hora por tormenta eléctrica. También esas locuras, que si se iba a pasar el partido a las 12 por el tema de la tormenta eléctrica. Luego dijeron que no fue la FIFA ni la tormenta tal cual o el clima el que obligó a este cambio. Fue la BBC de Inglaterra que quiso moverlo para que ellos pudieran verlo en un horario más agradable y no en plena madrugada. O sea,
toda la fiesta, todo el partido empezó desde la previa una vez más, cosas ajenas a la selección mexicana. Ahora sí pusieron un operativo muy fuerte alrededor del hotel en el que se hospedó la selección inglesa para que no existiera esta famosa serenata y los pobrecitos pudieran dormir para estar bien descansados al partido siguiente. Se retrasa el partido porque pues, evidentemente hubo un aguacerazo de aquellos, empezó a haber relámpagos, una hora se retrasa el partido. De estas cosas, una noche que pintaba para ser épica, con lluvia, se retrasa el partido. Último juego que se iba a disputar en la cancha del Estadio Ciudad de México, en México, país en general. Ya estaba esperando Noruega en la siguiente instancia. Había de repente miedo que si era Brasil iba a costar trabajo. El partido en Miami, Noruega, pues estaba a modo, pero se tenía que jugar este partido. Creo que ahí sí la afición mexicana no hizo lo que en el 2002, que ya estaba saltándose a cuartos de final contra Alemania y pelucieron a Inglaterra, a Estados Unidos. Que a ver, también, pues la diferencia es que aquí los octavos eran contra Inglaterra y no contra Estados Unidos, un rival más de miedo, más serio, que, insisto, se vio no débil, pero se notó que no es invencible y que si el Congo le sacó un susto, ¿por qué la selección no podía hacerlo también? Salió a jugar de una manera inteligente, estaba dominando el partido, estaba encima. Muchos dicen una desconcentración de 2 minutos mató a la selección mexicana. No sé si fue una desconcentración. El 1 y 2-0 cayó en un lapso de menos de 120 segundos. A ver, la primera es una salida en la que Pickford sale jugando rápido. Hay un espacio muy grande por el carril derecho, mandan una diagonal en la que Bellingham encuentra el balón pues relativamente solo, la empuja pimpa adentro, saca de media cancha la selección mexicana, Morita pierde el balón, otra vez por derecha, centro, Bellingham, gol. Insisto, fueron muy rápidos estos goles. No sé si fue concentración como tal. Yo creo que más que nada fue el saber jugar esas instancias, el tener esta memoria, pues no muscular, pero histórica, más que nada. O sea, tener en la cabeza que eres una selección que llega lejos, que busca llegar a la final y ganarla, que ya fuiste campeón del mundo, sí, hace 60 años y una sola vez en toda tu historia, pero pues también en Rusia te acercaste, semifinal, está pues esa semifinal también en México que fue épica contra Argentina. O sea, una selección que tiene pues en su historia, en que literalmente a los niños les cuentan estos partidos épicos, crecen con esa idea de que no jugamos este partido para calificar y llegar por fin a los cuartos de final. No, estamos jugando para llegar a la final y este es un paso importante que tenemos que dar. Tenemos que hacer un camino sólido, llegamos, entonces sabemos aguantar, sabemos que tenemos pues calidad en la portería, calidad en los defensas, y si nos dan una oportunidad la vamos a clavar adelante. Entonces hay que aguantar, y cuando encontramos una, pum, hay que clavarla. Así lo hizo y no nos echamos para atrás, vamos a buscar y luego si podemos después del primer gol clavar el segundo, pim, gol. Es algo mental, es un trabajo que desde las inferiores se hace. Inglaterra sabe jugar estas instancias, tiene una mentalidad distinta, tiene una meta diferente a la que tenía México y pues hago énfasis porque muchos dicen que fue un error de concentración. No, Inglaterra juega eso. Inglaterra, lo hemos visto, empezó muy bien, tal vez dio una calidad superior contra Croacia y de ahí fue bajando un poco, pero a ver, no está en el piso. Es una selección seria que da miedo, que desde el principio fue candidata y pues que ahorita está en semifinales. Entonces, eso fue lo que pasó, 2-0. Antes de que terminara el primer tiempo, México clava el 2-1. Esto fue importantísimo. Empieza el segundo tiempo, penal para Inglaterra, muy claro, gol de Harry Kane. Luego aquí viene algo fundamental. Hay una tarjeta roja para Kwanza al minuto 60. O sea, significaba que México iba a tener media hora con un hombre más y que de por sí desde el principio sí estuvo dominado el partido, sí tuvo llegadas, tuvo el balón, tuvo la posesión, y con un hombre más todo pintaba para que pudiera ser la épica México, empatarlo, llevarlo a tiempo extra y ver qué pasaba, a lo mejor hasta los penales, que ahí no sé qué hubiera pasado porque históricamente las dos selecciones pues no se caracterizan por ser los mejores cobradores de penales. No se pudo, 3-1 abajo, un hombre más, hay un penal, gol de Raúl Alonso, estaba encima México. Sí estaba sufriendo Inglaterra, sí estaba pidiendo la hora. Estoy seguro que si lo hubiera empatado la selección mexicana, Inglaterra no hubiera aguantado los tiempos extra, México le hubiera dado vuelta y le hubiera ganado antes de los penales, pero ese es el tema, hubiera, el hubiera. Y si sí,
no cayó porque... Y si sí sabes jugar con un hombre más por 30 minutos, tienes que liquidarlo, tienes que empatarlo. Los cambios también de Javier Aguirre, muchos lo critican. El Memonte tenía que entrar, pues también ya la desesperada. A eso fue. O sea, y el Damo lo dijo en su momento. Es un jugador diferente, es un delantero que te aporta cosas que no te puede dar Raúl, ni el Chaquito, ni la Hormiga, ni ningún otro centrodelantero mexicano por su altura y porque es muy bueno cabeceando. Entonces, pues en una táctica, en un planteamiento, en un plan B, C, D, en el que vas a buscar centros al área, él es el delantero ideal. Termina entrando el Chaquito, me parece que fue un mal cambio. Hormiga debió haber tenido más minutos, sobre todo en este partido que era pues buscarlo y viene en mucho mejor momento la Hormiga. Pues cuando estás en tu momento, tienes un balón a modo frente a la portería solita. Si vienes mal mentalmente, vienes de una lesión, no has tenido minutos, es más fácil que la vueles y que mentalmente te traicione tu visión y tu seguridad se va a ir para abajo. Entonces mejor metes al que está en mejor momento. No pasó. Aguirre creo que poco se le puede recriminar por la Copa del Mundo que hizo de una manera inteligente, hizo un proyecto sólido y queda un paso al lado tal y como estaba estipulado para que Rafa Márquez siga con este plan que pues fue su auxiliar. Entonces creo que entre los dos empezaron a trabajar en algo, quiero imaginar, no solamente para este mundial, sino para dentro de 4 años también. Eh, Como tal, es lo que pasa, termina el partido, no se logra el empate, a pesar de tener un hombre más, a pesar de haber estado encima, termina ganando la selección de Inglaterra, México una vez más llega hasta octavos de final y pues todo esto del ICC, el ambiente, la contagiadera, el modo FIFAs, lo que me quieras decir, termina con el mismo resultado. Desafortunadamente, no importa si fue una buena selección o una mala selección, siempre por hombre estaban peores estas listas que las anteriores. Si se jugó mejor, se jugó peor. El resultado termina siendo el mismo. Creo que aquí, pues, el camino no premió para nada a la selección mexicana. Por primera vez en mucho tiempo también pasa como líder de grupo, que eso es lo que pudo haber cambiado en los torneos anteriores. Si pasas como primero, te toca un camino a lo mejor más sencillo. Este no fue el caso. Al final de cuentas, el resultado fue el mismo. Sí, un ambiente diferente, sí, un trasfondo distinto, sí, una ilusión a tope, pero pues, al final de cuentas, el resultado fue el mismo. Y pues aquí, llegando un poco a las conclusiones, a ver, sí jugó muy bien México. Creo que me cayó la boca. Yo dije que me iba a subir al tren de la selección desde el partido inaugural contra Portugal por el ambiente. Me contagié. Sí los apoyé. A ver, no tengo un apego futbolístico y emocional tan fuerte a la selección mexicana, pero pues ahí estuve. Sí quería que llegara más lejos. No se pudo. A ver, no me dolió tanto porque dio todo. La selección mexicana sí jugó bien. No puedes vivir de esto. Espero que la gente, el aficionado mexicano tenga esa autocrítica de, ok, se hicieron bien las cosas, un aplauso, pero tenemos que exigir, tenemos que llegar a más. Se hicieron bien las cosas, ojalá este proyecto siga, Rafael Márquez agarre bien esta camada que a futuro hay jugadores importantes que pueden llevar este nuevo ciclo de la mano a Copa Oro, a Copa América, a la siguiente Copa del Mundo durante las eliminatorias. Eh, Quiero aplaudir la actitud de los jugadores. Sí les dolió, no se destruyeron, sabían que pudieron haber dado más. Agradecieron a la selección, a la afición. La afición le contestó a la selección. O sea, hubo una armonía. Espero que no se pierda porque sí, ese vínculo, esa relación selección-afición se rompe muy seguido, se vuelve a unir en los mundiales. Está tan unida ahorita que espero que no la suelten, que de repente los amistosos, los moletours los hagan acá en el país. Ya vieron que la afición sí responde, que sí hay cómo llenar los estadios, que a ver, no puedes cobrar lo mismo que en Estados Unidos, pero ¿qué te importa más? O sea, la lana como tal o esta unión que te puede ayudar a avanzar. Ojalá la selección, la federación lo tenga en cuenta. Que la afición también exija más. No te puedes quedar con esto de que ay, jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. Esa frase se me hace absurda, la verdad. En su momento a quien se le ocurrió fue muy ingenioso, pero ya no te lo puedes quedar, te lo tienes que quitar y tiene que ser como estamos jugando bien y vamos a calificar y vamos a llegar lejos. Insisto, la selección dejó muy buen sabor de boca. Desafortunadamente el resultado fue el mismo. Creo que nos tenemos que quedar con se le compitió
a una potencia mundial como Inglaterra al tú por tú, se le asfixió a la selección. Inglaterra estaba pidiendo el minuto y es algo bueno, pero no puedes presumir eso. O sea, fue algo muy bueno. Espero que sea el inicio de un proceso y de una nueva etapa en la selección mexicana, que al final de cuentas está lejos de los favoritos. Hoy por hoy, la semifinal número 1 es España contra Francia, la semifinal 2 es Inglaterra-Argentina. Se incrementó el número de participantes a 48 en este mundial, pero pues los que llegan son los mismos. Y así es siempre. El mundial pasado, Marruecos fue la gran sorpresa, el caballo negro. Siempre hay un caballo negro que sorprende y a lo mejor llega hasta cuartos. Fue esta semifinal. En 2018 que Croacia llegara a la final fue algo pues raro, por así decirlo, porque tenía años que no pintaba como una selección fuerte. Pero a ver, en una semifinal se mete uno distinto y los otros 3 son prácticamente los mismos siempre. Entonces puedes aumentar a 100 equipos el mundial, los participantes, pero pues siempre van a llegar los mismos y espero que la selección dé ese brinco de que, a ver, ahorita jugamos muy bien y tuvimos un ambiente excelente y somos un desmadre y la fiesta y la afición y lo que me digas, pero pues hay que dejar eso al lado y que sea como algo extra para decir México es una selección que le compite, que le da miedo, que siempre está ahí, que está luchando y que se dio este primer paso en este mundial. Y, insisto, hizo que Inglaterra tuviera miedo, hizo que Inglaterra pidiera la hora, hizo que Inglaterra sufriera esta visita y por lo mismo disfrutaron más la victoria porque les costó muchísimo trabajo eso. No estoy pidiendo que México dé el brinco a llegar a semifinales y pelear la final de Copa del Mundo dentro de 4 años, porque a ver, es un proceso largo que va a irse transformando, espero, para arriba y va a tomar años, sí, y es normal, es parte de un proceso. Pero que este mundial sea el inicio de ese camino para arriba, que no sea nada más una sorpresa de que, ay, qué bien lo hizo México y dentro de 4 años, 8, 12 y 16 años regresemos a lo mismo, de estar batallando a ver si califica de fase de grupos, que en 16avos, que seguramente se van a quedar, estemos ahí sufriendo porque pasamos en segundo, tercero y nos va a tocar juntar una potencia desde el principio y vamos a estar dando las nalgas. Espero que este sea el inicio. Sí se le tiene que aplaudir a la selección mexicana. Ilusionó a la gente, dio buen fútbol, llegó donde siempre, pero de una manera diferente. Y si se mantiene la idea, el proyecto, puede hacer cosas interesantes. Tan así la selección mexicana dio un muy buen partido contra Inglaterra. Creo que fue el mejor de todos. Tal vez los 45 minutos del primer tiempo contra Ecuador, un poquito más arriba, pero en sí el global de los 90 minutos fue la mejor selección en muchísimos años. Se le compitió al tú por tú. La afición lo vio, la afición se le reconoció, fue doloroso. Sí, al final de cuentas, este partido era crucial, era blanco-negro, no había grises porque o se conseguía la calificación y tal vez el partido más importante en la historia de Copas del Mundo de México, o iba a sufrirse el aztecaso más doloroso o de los más dolorosos en la historia. Termina siendo eso. Sí dolió, sí se rompió una burbuja grande que estaba a nivel nacional, pero la afición reconoce que México lo hizo muy bien y también me agradó muchísimo ver eso. A ver, yo sé que este fue un mundial diferente, que la gente que vamos cada 15 días o cada 8 días a los estadios no fueron necesariamente los que estuvieron en los partidos de la selección este mundial, pero de todas formas me agradó bastante cómo se le reconoce al inglés. ¿Sabes qué? Pues a ver, nosotros jugamos muy cabrón y aún así sacaron ustedes el resultado. Los videos en los que le están aplaudiendo a los aficionados ingleses en lo que bajan en la rampa del Azteca y pues esa fiesta que se armó al final de cuentas de que, güey, pues nos ganaron, pero pues chido, vamos a cantar juntos. En el Ángel hubo mucho desmadre, mucha amistad, hermandad. Eso es algo lindo, eso es algo que resalto. Sí, no es la misma gente, no son los hinchas, los de las barras, los que estuvieron en esta Copa del Mundo, pero ojalá lo tomen como ejemplo. A ver, tienes que reconocer cómo juega el rival. Es muy diferente jugar cada 6 meses contra la afición del Necaxa de Puebla, que puedes agarrarla ahí pues un resentimiento por X o Y, a jugar cada 4 años contra una selección como Inglaterra y pues también con los aficionados que vienen de vacaciones y vienen en buen ambiente. Yo sé, pero lo que quiero es pues que nos quedemos con ese ejemplo de reconocer a la selección. Tu equipo jugó bien, perdió. A ver, es un debate que hemos tenido a lo largo de los años en capítulos acá y todo el mundo fuera de podcast o de lo que me digas. No siempre gana el equipo que juega mejor. Eso es un hecho y puedes jugar muy bien
y te puedes llevar una derrota, y así es el fútbol. Gana el que mete más goles. Así de fácil. No importa que tengas posesión, no importa que juegues mucho mejor. Si no las metes, no ganas. Así de fácil, así de sencillo. Pero sí puedes reconocer que tu equipo no jugó nada mal, estuvo encima, lo buscó, lo intentó, la garra, todo eso hay que reconocerlo. Se le tiene que reconocer a México, sí. No se le puede festejar tanto, también hay que ser conscientes porque pues no se logró nada. Como tal, todo lo que quedó extra cancha fue increíble en México. Insisto también, esas imágenes de aplaudir y nos vamos con ustedes y bien jugado y gracias, y hasta daban la mano a todos los ingleses que iban saliendo, hasta les hacen un pasillo y los aplauden. Eso fue maravilloso de ver. Los ingleses quedan enamorados de México. Dijeron que fue un partido durísimo, una visita que van a recordar para siempre, tanto en lo futbolístico, que costó trabajo, como pues en el ambiente y todo lo que se vivió. Tan así que se rumora que la Federación Inglesa quiere organizar un amistoso en Wembley para que la selección mexicana vaya para allá, y pues como agradecer todo este recibimiento que les dimos, esta día tan agradable que vivieron en México, nos la quieren pagar allá, pues veremos si se da o no, pero pues como tal es lo que tiene que decirse. O sea, creo que la selección mexicana hizo cosas muy buenas dentro de la cancha. Es el inicio de un buen proyecto que ojalá lo lleven de la mano, se tomen buenas decisiones, pero honestamente creo que esta Copa del Mundo la ganó la afición mexicana. Sí, cosas importantes y grandes dentro de la cancha, pero fue una locura. Mucho va de la mano la selección con el ambiente, porque el ICC creció, fue el estandarte, fue la bandera de esta fiesta, de esta locura. Fue un gran mundial de México, tanto de la selección como del país. Está a punto de terminar esta aventura, pero pues creo que merecemos un aplauso, porque la afición mexicana también en el extranjero lo pude ver, fue una locura. La verdad es que primera vez que vivo un mundial desde dentro, desde los partidos, desde el ambiente, desde las ciudades anfitrionas, y es real eso de que México a donde vaya es local. Es una realidad. En el Inglaterra-Croacia, en el medio tiempo, cuando fui a mi pausa de hidratación, era un partido en el que México no estaba y se escuchaba el cielito lindo y el México, y mira, los somos locales otra vez en todos lados. Es un ambiente increíble. Desafortunadamente para mi cartera, no hay manera en la que no esté en una Copa del Mundo de ahora en adelante. Cada 4 años tengo que estar sí o sí en el país, conseguir boletos. Es una fiesta, es una locura. Me estoy volviendo adicto a esto, o puedo decir que ya soy adicto a los mundiales. Voy a tener que estar ahí de cualquier manera cada 4 años. Eso que todo el mundo dice como, tenemos justo 4 años para ahorrar, se los recomiendo, háganlo. Yo lo voy a empezar a hacer. Sí vale la pena cada centavo, sí es caro, y más si tienes que viajar, es muy caro, pero vale la pena. Y sobre todo, si vas a seguir a la selección mexicana, es una locura ver el ambiente que hay fuera de México. Pues a ver, en Estados Unidos, pues los paisanos que están allá, los que se van no sé si mojados tal cual, pero que van a buscar pues una mejor vida, una oportunidad allá, o a lo mejor ya son segunda generación que nacieron, pero pues que las raíces están ahí, y por lo mismo la selección mexicana le gusta ir a jugar allá, porque llenan todos los estadios y les gritan todo y les corean todo. Fue una locura, fue una fiesta. Ahora imagínense España dentro de 4 años, también hay muchos mexicanos viendo allá, más los que van a viajar. Va a ser una fiestota. Se vale ilusionarse, sí. Hay que estar conscientes también que esta selección mexicana no estaba para ser campeona del mundo, ni va a estarlo para ser campeona del mundo dentro de 4 años, pero ojalá siga siendo esa selección que le complique a los grandes, que juegue sin miedo al tú por tú, que sea un Marruecos de meterse hasta una semifinal, y que para la siguiente Copa del Mundo sea de los rivales a tener cuidado, y que ya no eres un caballo negro si llegas lejos, porque eres un equipo constante que sigue avanzando, y en ese camino tarde o temprano va a llegar el campeonato. A ver, la selección japonesa tiene un plan a futuro, 2050 ser campeona del mundo. Lo hicieron cuando acabó su mundial en el 2002. A ver, fue un plan a muchísimo tiempo, pero ahí van. Esta Copa del Mundo no fue la mejor. Yo pensé que iban a eliminar a Brasil, no pudieron, se fueron 16avos, pero están haciendo las cosas bien. Es una selección que da miedo, y México tiene que agarrar ese papel para hacer la selección que dé miedo.
se acabó esta Copa del Mundo. Desde hoy tienen que empezar a planear ese proyecto. Siguiente cita oficiales, la Copa Oro, luego va a venir la Copa América, que probablemente van a invitar a México una vez más, luego vienen eliminatorias y Copa del Mundo. Entonces, hacer las cosas bien, dar estos pasos, pues el ICC tomarlo como ya un mote histórico para que cuando se cumpla se logró, el ICC fue real. Hay argumentos, hay cosas que podemos esperar a futuro. Sí, Gilberto Mora es una locura. Se va a ir a Europa tarde o temprano. Eric Lira yo creo que también puede dar el brinco a Europa. El tal Arrangel podría hacerlo. El Piojo Alvarado subió muchísimo nivel. Raúl Alonso ya está en Europa. Creo que está viviendo sus últimos momentos allá porque ficha con el Wolverhampton. Va a jugar en segunda división inglesa, pero pues es un nivel muy top. Santiago Jiménez probablemente se va a quedar ahí. En el Milan estoy seguro que no. Hay cosas. O sea, la verdad, Mateo Chávez bien, ya está en Europa. Hay una base sólida de jugadores jóvenes que van a crecer, que van a llegar más maduros, que si se usa la base de esta selección y le metes, pues en estos 4 años, 2, 3 refuerzos, por así decirlo, de las inferiores, de los que van a jugar eliminatorias de CONCACAF, sub-21, de los que van a buscar la calificación a Juegos Olímpicos, los que van a jugar Juegos Olímpicos, y de repente hay, pues, no sé, jugadores que salen de la cantera, como Brian Gutiérrez, que salió de la nada. ¿Puede ilusionarse México? Sí. El ICC, pues que siga, o sea, también la afición que no se quede con este mundial de, ya acabó y se acabó. Pues no, a ver, hay que seguirlos y bienvenidos los que no conocían el mundo FIFA. Hay muchos torneos, hay Liga MX, hay pues un sinfín de partidos relacionados con la selección mexicana, Liga MX, viene la Leagues Cup también, pues que sigan ilusionados, que sigan exigiendo. Sobre todo el ICC es como a lo mejor una motivación de que cabrones, a ver, miren, nosotros estamos echándole huevos. Ilusióname. ¿Quieres que te apoye así y que haya una fiesta fuera de la cancha? Pues tú haz lo tuyo en la cancha y vamos de la mano juntos. Esta unión, al final de cuentas, en cualquier club, en cualquier selección, es vital. Que el aficionado se sienta parte se sienta reconocido y que le respondan en la cancha. Pues para despedirme, no, seguramente no es el último capítulo en esta Copa del Mundo. Vamos a hablar también de lo que ha sido en general, de lo que esperamos ya. Vamos a ver si podemos hablar de quién para campeón de una vez. Pero para cerrar, la selección mexicana ilusionó al país. Se vale. Hubo fundamentos. Entiendo por qué todo el mundo estaba vuelto loco. Fue una gran Copa del Mundo acá en México. Fue una muy buena participación de la selección mexicana. Creo que cumplió la selección mexicana, cumplió pero en sobrenota la afición mexicana. Se cumplió esta Copa del Mundo acá en México, a pesar de los precios, todos los partidos en las 3 sedes se llenaron. Fue una locura, me cuesta trabajo pensar que ya llevamos un mes de fútbol, entramos a la última semana de Mundial. En verdad, wow, me da miedo entrar a un momento triste después de no tener fútbol, pero pues bueno, es parte de. Qué bueno que sea cada 4 años para que lo disfrutemos más y sepamos que vale la pena esta espera, porque cuando llega es una locura, es increíble. La selección mexicana, esto fue lo que hizo, bien, pero pues es la realidad. México está en este bloque todavía de selecciones que aspiran a llegar a cuartos de final y ojalá pueda dar ese brinco. Somos la selección de cuartos de final y que le peleamos a los grandes. Veremos si le van a hacer el brinco. Por el momento estamos así. Caballeros, un gusto como siempre. Veremos qué se logra esta semana, última semana de Mundial. El Damo va a estar de regreso, lo prometo. Algo vamos a grabar ya pronto. Y pues sorpresas que se vienen. Estamos allá amarrando cosas. Va a terminar esta temporada, pero esto es serio, es un hobby que me encanta, que nos encanta hacerlo. Y aquí vamos a estar, caballeros. Un gusto como siempre. Bye.